capítulo 20, versículos 17 a 38. Hechos capítulo 20, versículos 17 a 38. Cuando están ahí, por favor, indiquen con un amén. Hechos capítulo 20, versículos 17 a 38. Amén. Dios tiene una palabra por nosotros esta mañana. Dice la palabra del Dios Trino: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, lijado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar
las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Palabra eterna de nuestro Dios. Oremos. Padre, en este momento consecrado y santificado, venimos ante ti en el nombre poderoso, bello de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, como hemos visto en este texto, el Señor dio su propia sangre por su iglesia, su gente. Y Padre, te pido en este momento que ponemos atención a tu palabra para aprender lo que tú quieres que nos aprendemos aquí en este pasaje de Sagrada Escritura. Y te pido, Señor, que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Para que seamos uno. Y que el Señor Jesucristo, como oró en Juan 17, seamos uno, Señor. Como Jesús está uno en ti, Padre y Espíritu Santo. Únenos en la verdad. Santifica al predicador y escuchador hoy para aprender lo que tú nos tienes que decir en este pasaje. Para tu gloria, santifícanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana venimos ante este pasaje en Hechos y vemos unas cosas y unas lecciones muy importantes que podemos aprender sobre este libro. El libro de Hechos es un libro de acción, hermanos. Es no nomás los hechos de los apóstoles, pero es el hechos del Espíritu Santo de Dios. Y aquí Pablo, cuando está ministrando a estos lugares y él es un apóstol a los gentiles, vemos a versículo 17 que aquí pues está en Mileto y él pide por los ancianos en Éfeso que ha ministrado, porque él sabía que debe de ir a Jerusalén, pero tiene unas palabras finales para ellos, para que ellos no se olviden de estas final palabras que tiene el apóstol Pablo para ellos. Esta mañana estaríamos muy sabios de poner atención lo que dice el apóstol Pablo y últimamente a Dios, a nosotros esta mañana. El título de este sermón es Lecciones de la despedida de Pablo. Amonestaciones, subtítulo, para apacentar la iglesia del Señor. Otra vez lo voy a repetir, hermanos. Lecciones de la despedida de Pablo. Amonestaciones para apacentar la iglesia del Señor. Lo que Pablo quiere a estos ancianos, estos obispos, estos pastores, también quiere que todos nosotros ponemos en cuenta y estemos alertos a lo que Dios dice esta mañana en esta palabra. Amén. Vamos a poner nuestra atención en versículo 18. En versículo 18 a 21, hermanos, vemos un repaso del ministerio de Pablo en Éfeso durante los últimos 3 años. Lo vamos a leer. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis. Está hablando a los ancianos, a la iglesia, diciéndolos: ven a mí en Mileto. Tengo que decirles algo urgente. Durante todo lo que ha pasado, y ya no me van a ver, pero les quedo y les dejo con esta palabra.
Primero, Él da un repaso de su ministerio. Otra vez, vamos al versículo 18. Cuando vinieron a Él, los ancianos de Éfeso a Mileto, unos 30 millas, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Hermanos, ahí vemos el comportamiento de un hombre con integridad, un hombre con carácter, que no tiene una conciencia mala en cómo se ha comportado. Y él estaba edificando, humanamente hablando, a esa iglesia y esos ancianos que puso en Éfeso. Y les dijo: ustedes saben mi vida, cómo me he comportado entre ustedes, con integridad. Mira, versículo 19 continúa: sirviendo al Señor con toda humildad. No tenía orgullo el apóstol Pablo, hermanos. Él no tenía ningún deseo humanamente ponerse más mayor que ellos. Él se humilló, como nos dice en Lucas 18:14. El que se ensalce será humillado, y el que se humilla será exaltado. Amén. Eso es reflejado no nomás en el Señor Jesucristo, pero también con el apóstol Pablo, con una buena conciencia de ese amor, con toda humildad. Y mira, versículo 19, vemos también, a veces, hermanos, pensamos que el apóstol Pablo es un gran escolar, aunque es un teólogo, aunque es un pastor, aunque es un apóstol que hizo milagros. Hermanos, quiero que ven que él también fue un hombre humano. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice en versículo 19? Con toda humildad y con ¿qué? Muchas lágrimas. ¿Usted no cree que le afectaba el comportamiento de la iglesia a su alma? Con lágrimas, hermanos, le estaban afectando. Y pruebas, continúa el texto, que me han venido por acechanzas de los judíos. Hermanos, le estaban intentando de matar literalmente a Pablo. Y él dice a esos ancianos, pastores, obispos en Éfeso: ustedes saben que con lágrimas les enseñé con humildad y saben mi comportamiento. Y me han amenazado. Me han dicho que te queremos matar por lo que tú predicas. Y mira lo que dice en versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las causas. Hermanos, el apóstol Pablo no hacía cosas en privado, engañosos, sino era un libro abierto. Públicamente, ¿qué dice al final del versículo 20? Pon su atención, hermanos. Públicamente y por las casas. En esos tiempos la iglesia no tenían un edificio como tenemos hoy. Tenían iglesias en las casas. Y había ancianos ahí, y él dice que mi comportamiento, yo les he enseñado en público o privado, no importa. Yo no soy una diferente persona afuera de la iglesia o adentro. Tengo integridad públicamente y por las casas. Saben lo que yo predico y no es misterio. Versículo 21. ¿Qué fue lo que estaba predicando Pablo? Pon su atención en versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de predicar, hermanos? Arrepentimiento y fe. Nosotros no inventamos ese mensaje, amén. ¿Qué fue las primeras palabras que dijo Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad?
las primeras palabras que fueron del ministerio del Señor Jesucristo, que fue bautizado, dice: arrepentíos. Y Pablo dice que yo también predico este mismo mensaje: arrepiéntense y confían en ¿qué? El Señor Jesucristo. Continuamos, hermanos. Versículos 22 a 27, vemos la descripción de la situación en el presente del apóstol Pablo. Pon su atención en versículo 22, hermanos. Mira lo que dice: ahora, he aquí, lijado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que haya me ha de acontecer. Él no sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Déjame preguntarles, hermanos, ¿le podrían matar el apóstol Pablo en Jerusalén? Sí. Claro que sí. Cada momento de su vida estaba en peligro de espadas, que ahí se queda en el mar sin saber cómo nadar. Los judíos tenían miedo del mar, hermanos. Y en esos tiempos también, yo creo, ¿cuántos de ustedes han estado en el mar ahí, en el mar Pacífico o Atlántico? ¿Cuántos de ustedes han estado de veras ahí en el mar? No ves tierra, ningún lugar. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa situación? ¿Nadie aquí? Hermanos, cuando están ahí en medio del mar y no ves tierra, no ves nada que agarrar, te asustas. Hay peligro en cada momento, y así estaba en su vida del apóstol Pablo. Él no sabía lo que iba a suceder en Jerusalén, lo que iba a acontecer. Pero, versículo 23, mira: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes predican esos a nuevos convertidos, hermanos? ¿Sabes lo que yo digo a una persona que de veras quiere, que está arrepentido y confía en el Señor Jesucristo? Yo, la primera cosa que yo le digo: vas a sufrir. ¿Sabes por qué? No es prometido en esta vida que vas a tener ningún problema. Vas a sufrir. ¿Dónde agarras esto? Vamos a Hechos 14, versículo 22, un momentito. Váyanse allí en sus Biblias. Hechos 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, ¿qué le está diciendo? ¿Tu vida va a ser libre de problemas? ¿Qué dice el texto, hermanos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para atrás a Hechos 20, 23. Le esperaba Pablo en Jerusalén tribulaciones y prisiones. ¿Cuántos de ustedes, quiero saber y tomar un pausa en este sermón, cuántos de ustedes, sabiendo que si Dios les llama a otro país, en África, en Japón, Croacia, lo que sea, si ustedes saben y Dios les dé entendimiento y les dice: te esperan prisiones y tribulaciones, ¿cuántos de ustedes van a decir: sí, Señor? Nadie quiere eso. Solamente una persona lleno del Espíritu Santo puede decir en esos momentos claves, como Daniel dijo al rey Nabucodonosor: yo no voy a doblar la rodilla. Y si también a esos jóvenes, Azarías, Ananías y Misael, no vamos a doblar la rodilla.
Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, sepas que no vamos a hacer lo que tú dices. No vamos a cometer idolatría. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, examinan sus corazones? Si Dios te dice, te esperan tribulaciones, prisiones, van a decir, sí, Señor. ¿Sabes la única manera en que puedes decir eso? Es si estás lleno del Espíritu. ¿Qué trae a misioneros en esas tierras donde no hay nadie? Yo he mirado historias, hermanos, lo leo en libros, los oigo en videos, en noticias, que hay hombres que han ido a islas donde hay salvajes, hombres que comen otra gente, niños, mujeres. ¿Y qué les trae ahí? Y el mundo dicen, qué locos estas personas cristianos. ¿Qué nos da esa compulsión, hermanos, para ir a predicar a esa gente que necesitan a Jesús? ¿Qué es la respuesta, hermanos? El Espíritu Santo. Acuérdate, el libro de Hechos es el Hechos del Espíritu Santo. Dios está trabajando por medio de Pablo y les quiere que enseñamos, hermanos. Nos está diciendo aquí en este texto que vamos a esperar tribulaciones y prisiones, igual como Pablo. Pero mira, versículo 24, continúa. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo no era una persona que era orgulloso. Él no era egoísta. Él no era una persona que siempre miraba cómo me va a bendecir o avanzar mi carrera, mi posición, mi dinero en la iglesia. ¿Eso es lo que se preocupaba el apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué se preocupaba? De la otra gente, del grey, el rebaño de Dios. No le importaba a su propia vida. Dice, a mí no me importa. Yo vivo por ellos, por ustedes. Yo no estimo ni preciosa mi vida para mí mismo. Versículo 24 continúa. Mira, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. La meta de Pablo, hermanos, ojalá que sea la meta de nosotros también. ¿Cuántos de ustedes han orado esto y no me tienen que responder? Reflejan en su corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren oír a la fin de su vida? Buen, fiel esclavo, entra en el gozo de tu Señor. Well done, good and faithful slave, dice en inglés. ¿Cuántos de ustedes quieren terminar bien tu vida en esta tierra para el Señor? ¿Cuántos hemos orado eso, hermanos? Pablo nos enseña aquí lo que debemos de hacer. ¿O solamente es por Pablo que debe de terminar bien, hermanos? ¿Amén? Es para todos nosotros, ¿sí? Estas cosas, lo que estamos mirando las lecciones, es solamente, no nomás por pastores, es por todos nosotros también, por extensión. Amén. Mira lo que dice, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Los judíos ya lo querían matar. ¿Y dónde va? ¿A una tierra gentil, Pablo? ¿Dónde va? En medio de la lumbre. Exacto, en medio de la lumbre. ¿Dónde están los judíos? Yo dijera también, el lugar, en la ciudad más santo en todo el mundo es Jerusalén. Y él dice, y casi en esos tiempos, hermanos, ¿qué tipo de gente están ahí? ¿Japonés? ¿Mexicanos? ¿Aztecas? ¿Qué están ahí? ¿Qué tipo de gente, hermanos? Judíos. Él ya sabía que su propia gente le podrían matar y hasta crucificar como el Señor en esa misma ciudad. Y él dice, yo voy. ¡Qué valor!
¿Qué lección tiene por hoy a nosotros eso, verdad? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y continúa el texto, hermano, versículo 25, mira lo que dice. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahí vemos también la humanidad de Pablo en diciendo, yo les amo tanto y yo sí sé que ya no me van a ver. Toda esa teología que te he enseñado sobre el reino de Jehová, que Jesús es el rey, vino a establecer su reino, a decir arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que he predicado, yo sí sé que nunca van a oír ni mirar mi voz otra vez en esta vida. ¿Y qué nos dice? Versículo 26, continúa el texto. Mira, pon su atención ahí, Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué dice eso, Pablo? Ya sabemos tu integridad, Pablo. Ya sabemos cómo eres y cómo es tu comportamiento, tu doctrina y tu vida. Ya sabemos que está alineado. ¿Por qué tienes que decir que estoy libre o limpio de la sangre de todos? ¿Sabes por qué dice eso? Cuando usted y yo predicamos el arrepentimiento y fe en Jesús, ya no está la carga de la persona quien lo predica, está en la persona quien lo recibe. Amén. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador en Mateo 13? Nosotros no cambiamos, no hay nada mal con el semilla, el mensaje del evangelio. El problema es el corazón como recibe el ser humano. Amén. Él dice que estoy limpio de la sangre de todos. ¿De qué? Judíos o gentiles. Yo predico el evangelio de la gracia de Dios. Y yo estoy limpio, dice. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Hermanos, vamos a pausar aquí rapidito. Quiero ser muy práctico. ¿Por qué predicamos la palabra aquí, en esta iglesia? Porque Dios nos demanda. Amén. Yo no estoy aquí para dar una exposición sobre la cultura. Yo no estoy aquí para dar una exposición de una nueva película que está en los cines. Pablo tenía el deseo de predicar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. Eso es porque cuando estamos dedicados a la palabra de Dios, hermanos, pueden tener una dieta bien de saber todo lo que dice Dios. Unas iglesias quieren enfatizar esto y esto y esto, pero cuando hablas de todo el consejo de Dios, tienes un balance bíblico como Dios intentó. Debemos de predicar todo el propósito de Dios. Desde Génesis, amén, que vimos Cristo allí, hasta Apocalipsis, y que va a venir a instituir su reino y traer venganza a sus enemigos para su gloria, amén, y a redimir a su gente conforme a su propósito y consejo. Y mira esto, hermanos, todo esto lo que hablé es una introducción por el pasaje que quiero enfocar esta tarde. Todo lo que hizo Pablo de su integridad, su ministerio, lo va aquí a un clímax en este versículo 28 hasta el final del capítulo para decir estas cosas. Y ponemos atención a esta lección, esta amonestación que tiene Pablo para nosotros. Pon su atención en Hechos 20:28. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hermanos,
¿Quién pone a pastores en la posición de que deben? Si son de veras llamados de Dios, es el Espíritu Santo. Hay autoridad, hay orden que Dios le ha dado. Y el apóstol Pablo dice a estos ancianos, dice, Dios te ha puesto allí. Por todo el rebaño. No cierta gente, por todos. En que el Espíritu Santo os has puesto por obispos. ¿Para qué? Versículo 28 continúa. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién le pertenece a esta iglesia, hermanos? ¿A quién? A Jesucristo. ¿Es mi iglesia? ¿De quién es? Eso es porque todo lo que sucede aquí es importante por eternidad, hermanos. Yo no tengo instrucciones para hacer lo que yo quiero. Yo tengo instrucciones de seguir la palabra de Dios, y ahí dice de quién es el Señor, y la cabeza de la iglesia es Jesús, el Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo no morí por ustedes, hermanos. Yo soy redimido también por la sangre de Jesús. Usted y yo. Y esta es su iglesia. Y el Señor tiene el derecho de hacer y instruir a su iglesia cómo debemos de comportar y cómo debemos de funcionar. Dios también da como regalos en Efesios 4 a pastores, maestros para la iglesia. Eso es un don. Hermanos, ¿cuántos de ustedes miran a sus pastores como un regalo de Dios? ¿Lo ven así? Yo no estoy diciendo esto porque aquí estoy en el púlpito, pero debes de mirarlo así, porque la palabra de Dios te dé un regalo a la iglesia. El Espíritu Santo los da. No cada persona puede estar aquí, hermanos. Hay un carácter, una integridad, un entendimiento de que se debe de estar presente para apacentar a las ovejas. Pero mira, el problema es que va a haber problemas en las iglesias. Mira lo que dice el texto en versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ovejas, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, el Señor Jesucristo habló de esto. Vamos a poner nuestra atención a Mateo 7 por un momentito. Mateo 7, 15 a 20. Mateo 7, 15 a 20. Mateo 7, 15 a 20. Cuando están ahí, por favor, indiquen con un amén. Mateo capítulo 7, versículos 15 a 20. Hermanos, ¿sabían que lo que vamos a leer está repetido por casi cada apóstol, cada carta en el Nuevo Testamento? Mira lo que dice el Señor, y empezó porque nuestro Señor lo dijo. ¿Qué dice aquí? Mateo 7:15. Guardaos de los falsos, ¿qué? Profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Inventó esto el apóstol Pablo, hermanos? ¿De dónde lo agarró? De Jesús. Lobos rapaces. Hermanos, esa misma palabra rapaces, ¿qué quiere significar en el griego? Cruel, violentos,
que la característica de un lobo rapaz es una persona que siempre se mira por ellos mismos. Qué contrario de la humildad del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Ellos, míralo, vamos a continuar. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen fruto que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos que. Continúa el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el ¿dónde? ¿Fue cruel nuestro Señor Jesucristo por hablar esas palabras? Claro que no. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, vamos a ir 2 de Pedro 2, 1 y 3. No nomás el Señor Jesús dijo esto, Pedro también. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Cuando están ahí, indiquen con un amén. 2 de Pedro 2, 1 a 3. Amén. 2 de Pedro 2, 1 a 3. Dice esto. Pero hubo también, ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre, ¿qué? Vosotros, falsos maestros. Son sinónimos esos términos, hermanos. Un falso profeta y un falso maestro es igual. Una persona que declara la palabra de Dios y es falso. ¿Cómo lo vas a reconocer? Pues dijo Jesús, por sus frutos, su vida, su comportamiento. Continúa el texto. Que introducirán encubiertamente sana doctrina, herejías que destructoras. La herejía que hablan abusan de la gracia de Dios. Y aún, continuando el texto, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, cuando falsos maestros entran en la iglesia, muchos van allí. La característica de un lobo rapace, un falso profeta, un falso maestro, es que ellos no le importan a causar destrucción en la iglesia. No tienen temor de Dios en que esto es el rebaño sagrado de Dios. Ellos dicen, ¿qué me importa? ¿Qué me vale? Si lo puedo decir así. No les importa. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando eso ocurre, hermanos, trae vergüenza al nombre de Jesús. Amén. Eso no exalta al Señor. Piensan que estos falsos maestros están haciendo el trabajo de Dios. El camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué? Mira a esos cristianos. Ay, esa persona que causa división. Ay, mira, eso es cómo se comportan. Wow. Y esa se llamaba cristiana y mira, está haciendo y causando destrucción, tirando cosas en la iglesia y haciendo esto y esto. ¿Eso glorifica al Señor? Hermanos, si les puedo contar las historias, esto no es el objeto de sermones, de mi testimonio ni mi experiencia. Sí, les puedo decir todo lo que he visto de falsos maestros en las iglesias donde he estado.
van a estar sorprendidos y asombrados. Pero yo no soy asombrado, porque la palabra de Dios dice que van a ser blasfemados la verdad. Y mira, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿El Señor se olvida de estas cosas? ¿Les importa al Señor que dio su propia sangre a esta iglesia, hermanos? Claro que sí le importa. Pero no piensas, porque Dios no hace algo por medio en este presente, que la destrucción no va a venir a esa gente. Últimamente, ¿dónde lo van a sentir, hermanos? Si no en esta vida, ¿dónde? En la vida venidera. ¿Dónde van a ir? En el fuego, dijo Jesús, ¿verdad? Para siempre. Eso es porque estas cosas no es juego, hermanos. El apóstol Pedro estaba hablando de eso también. Nomás por un resumen, hermanos, como estamos estudiando en el libro de primero de Juan 4, mira lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos apóstoles estaban muy alertos, conscientes de los planes a los que quieren destruir la iglesia de Dios. Vamos también al apóstol Pablo, a 2 de Timoteo 3, por un momentito. 2 de Timoteo 3. Hermanos, yo estoy muy... Cuando estaba estudiando este pasaje, estaba mirando cómo Pablo hizo esto a los ancianos en Éfeso, cuando estaba en Mileto, cuando los llamó a él. La última cosa que él dijo a ellos es que se guarden de los falsos profetas. ¿Y qué hizo al final de su vida? Antes que le iban a mochar su cabeza, la cosa igual dijo. ¿Qué? Pues ahí vamos al texto. 2 Timoteo 3, 1 a 9. ¿Están ahí, hermanos? También debes saber esto. Sí, iglesia, al buen pastor. Pausa. Ustedes también tienen que ser conscientes de esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Es posible, podemos evitar esto, hermanos? ¿Qué dice Dios? Vendrán. Es una certeza. Como te dije, como Jesús dijo, o los apóstoles en Hechos 14, 22, por tribulaciones vas a entrar al reino de Jehová. Esto es una certeza también. Todos los que desean a vivir una vida piadosa en este mundo van a ser perseguidos. Amén. Mira lo que dice, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Qué contrario al apóstol Pablo, ¿es verdad? ¿Él se amó a sí mismo? No. ¿Lo ven la diferencia, hermanos? ¿Cómo sabes un falso maestro? Por sus frutos, dijo Jesús. Apóstol Pablo dice, mi integridad entre ustedes en Hechos 20, ustedes saben lo que he dicho en privado y público y soy igual. Mi vida es una ventana abierta. Y yo no vivo por orgullo, pero por humildad. Amadores de estos hombres, falsos profetas, amadores de sí mismos, ávaros, mira, vanagloriosos. Mira cómo describe estos falsos maestros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Hasta Pablo los llama impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermanos, crueles, quiero pausar ahí. ¿Sabes cómo le dije un lobo rapace que es una característica de ellos? Son cruel, son salvajes.
esta gente que son falsos maestros que vienen en la iglesia de nosotros mismos son crueles. No les importa el daño que le hace. Son crueles. Aborrecedores de lo bueno. Y también, mira, versículo 4. Traidores. ¿Traidores a quién? A Jesús. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Con estos debemos de congregarnos? ¿Qué dice el versículo 5 al final, hermanos? ¿Eso no es amoroso o sí es? Pregunta por ustedes. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? A estos que evita. No debemos de congregar con los falsos maestros. Porque mira, versículo 6. De estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargados de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Tomad avantaje de la gente de Dios. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. ¿Va a ser revelado la insensatez de esta gente, hermanos? Claro que sí. Porque ellos nomás se piensan en sí mismos. Va a ser revelado a todo el mundo su conducto, su manera de vivir, de lo que de veras creen y si son de Dios o no. Su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Quiero que van también a Judas, versículo 3, un momentito. Al libro de Judas, versículo 3 y 4. Amén. Un libro antes del libro de Apocalipsis, Judas, San Judas apóstol. Cuando están ahí, indiquen con un amén, hermanos. Mira lo que dice versículo 3. Lo he predicado, hermanos, y lo voy a repetir. El propósito de la carta aquí está. Judas, versículo 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Él quería hablar de las riquezas de Jesús y su salvación. Él quería hablar de las glorias de la cruz. Él quería hablar de su hermano que de veras es el prometido, el Señor y el Salvador del mundo. Pero eso es porque no escribió esa carta. Escribió porque, versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, igual lo que dice el apóstol Pablo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como lo he dicho cuando prediqué ese libro de Judas, les voy a acordar. El libro de Judas no se enfoque tanto en la teología, sino
en sus decisiones morales y a su estilo de vivir. Hermanos, para los cristianos, quiero que nunca se olviden de esto. Óyenme. Para los cristianos, la forma en que vives es el indicador más fiable de lo que realmente crees. Lo voy a repetir. Para los cristianos, la forma en que vives es el indicador más fiable de lo que realmente crees. Tu vida es una reflexión de tu doctrina y lo que crees. Si crees que no hay consecuencias de sus acciones, el Señor te reprende aquí. Si tú piensas que eres salvo y no eres, el fruto, tu vida de estilo de vivir, refleja si eres justificado y eres un hijo de Dios o no. Por los frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir a todo esto, hermanos? El apóstol Pablo, para atrás a Hechos 20, otra vez, por últimamente, a decirles una exhortación. Con esto y un versículo más para terminar. Hechos 20. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas. ¿Y qué es su meta de estos falsos maestros, hermanos? ¿Edificar la iglesia? No sean necios al propósito de estos falsos maestros, hermanos, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ellos no quieren vivir en unión que Jesús pidió. Dios hace la unión ya con la doctrina que Él estableció en su palabra. Esta gente quieren arrastrar a esa gente y decirles: no pongas atención a ellos, pon atención a mí. Mira, versículo 31. Por tanto, velad. Oyen, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Esta mañana, ¿qué es la reacción, la respuesta de este sermón que debemos de hacer, hermanos? ¿Qué dice el texto? Velad. Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, el Señor Jesucristo también dice estas cosas. Yo sí sé que dije que va a terminar, pero hay 2 textos que quiero que es muy importante. Vamos a ir a Juan 10, versículo 7. Quiero que vean esto. De la boca del Señor otra vez, en otro evangelio. Juan capítulo 10, versículo 7. Vamos a empezar ahí. Amén. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermanos, Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Vamos a verlo en versículo 11 ahorita. Me estoy adelantando. Pero Él también es la puerta, que nadie puede ir a Él. Un lobo siempre tiene que confrontar al pastor antes que puede atacar a las ovejas de Jesús. Él es la puerta, es el que guarda y protege contra los lobos rapaces salvajes que existen afuera y dentro de la iglesia. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ¿aman a Dios? ¿Qué dice el texto? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo tengo ánimo, hermanos, como pastor, que las ovejas de Dios oyen al voz del Salvador.
del Señor del rebaño. Porque ellos siguen su palabra. Y yo no tengo miedo de estos lobos rapaces, estos falsos maestros, falsos profetas. Continúa el texto, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrará, será ¿qué? Salvo. No vienes a Jesucristo como tú quieres. Tienes que venir en arrepentimiento, en fe a Él. Y entrará, versículo 9, y saldrá y hallará pastos. Jehová es mi pastor, ¿qué? Nada. En delicados pastos me hará, ¿qué? ¿Crees eso, hermanos? El buen pastor Jesucristo, que es el rey de la iglesia, de esta iglesia, por eternidad, hallará pastos. No para el texto, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Una característica de estos falsos personas es siempre quieren hacer esto en la iglesia. No les importa a las ovejas, quien Jesucristo ha redimido con su propia sangre. Yo he venido para que tengan vida y para lo que tengan en abundancia. Está hablando de los dedicados pastos en Jesús. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Les importa? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas y mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, el Señor Jesús guarda a sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Ten ánimo, hermanos, porque todavía el Señor está sobreedificando su iglesia. Aunque va a venir falsos maestros, aunque han venido falsos maestros, ten ánimo en este versículo. No necesitan ir ahí. En Mateo 18, 16, 18 dice: yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la confesión de Jesús, que es el Señor, el Hijo de Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos la victoria en Jesús. Amén. ¿Van a ser exitosos? No, porque el Señor va a instituir su iglesia. Lo va a edificar y no van a prevalecer contra ella. ¿Y qué debemos de aprender hoy de este sermón? Velad y ser alertos, hermanos, sobre los falsos maestros que vienen en vestiduras de ovejas, pero dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Den ánimo el Señor y que seamos alertos, porque va a suceder, pero si confiamos a Él, Él es fiel para cuidar y edificar su iglesia. Amén. Todos de pie, vamos a estar despedidos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, sobre el nombre del buen pastor, vengo ante ti. Señor, como hemos visto lo que sucedió al apóstol Pablo, Señor, las últimas palabras que él quería decir a los ancianos y lo que él quiere decir a nosotros.
es que debemos de ser alertos sobre los ataques del enemigo. A velar, acordarnos que va a venir gente en vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Padre, ayúdanos a tener discernimiento y también confianza en tu palabra, que lo podemos reconocer y confiar lo que tú vas a hacer en tu iglesia, que ellos no van a prevalecer. Que reconociemos, Señor, el peligro de ellos y seguirte al voz del pastor bueno, para que podamos caminar en la verdad, en amor, en el fruto del Espíritu. Padre, te pido en este momento que cualquier alma que está aquí, que sepan, Señor, que lo que predicamos como el apóstol Pablo, arrepentimiento y fe en Jesús, eso es todo lo que necesitamos hacer para entrar a su reino. Padre, ayúdanos para seguir fiel tu palabra, a oír al voz del pastor y el orden que tú has instituido, para que podamos darte gloria y ser unidos como Jesús pidió, en verdad, en amor, en gozo. Padre, te pido que santifiques a tu gente. Guárdanos, porque confiamos en tu palabra que nada va a prevalecer contra tu iglesia. Tenemos confianza que Él es digno, que Él nos va a presentarnos, como dice en Judas, Señor, sin mancha. Y te damos gracias y gloria porque tú estás trabajando en tu iglesia. Santifícanos para vivir una vida así por ti. Y todo esto te pido para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén. Les voy a dar la bendición. Judas 24:25. Hay aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Están despiertos.